What is up, fam? Estoy un poco enfermo todavía, pero nada ni nadie nos va a detener de leer la Biblia en un año, dar referencias y contexto. No nos queremos atrasar, no nos queremos quedar abajo, así que vamos a darle con todo. Va a ser un video corto, pero va a ser un video bueno y rápido. Así que el día de hoy estamos en el libro de Romanos 12 y 13 y vamos a ver, recuerda, ponle pausa al video antes de entrar al video. Recuerda que estos videos son como unas muletas que nos ayudan a caminar en nuestra lectura bíblica, porque no nos vamos verso por verso, sino solo hacemos referencia, damos contexto y aplicamos ciertas verdades a nuestras vidas de estos capítulos. Así que ponle pausa, léelo y luego regresa con nosotros para así poder entender y poder ver en realidad la imagen completa de lo que las escrituras nos están diciendo. Aquí vamos a ver que Pablo pasa de la teología a la vida práctica, a la vida cristiana práctica. Nos va a mostrar cómo los creyentes deben de navegar la división, la política, la autoridad y el amor. Romanos 12 al 13 explora qué significa ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. En realidad se engloba en esta frase ofrecernos a nosotros como un sacrificio agradable, vivo y puro y santo. ¿Okay? Pablo pasa de la doctrina a la aplicación, incitando a los creyentes a vivir en unidad a pesar de nuestras indiferencias. Es importante recordar, la iglesia en Roma estaba dividida por tensiones entre judíos y gentiles, ¿verdad? Y nos recuerda, debe de funcionar como un solo cuerpo con diferentes dones. Un solo cuerpo con diferentes dones. No podemos estar trabajando como una iglesia con diferentes cuerpos, no buscando la unidad. Entonces Pablo nos va a recordar esto, ¿verdad? Va a decir también, los creyentes deben de rechazar la venganza, deben de honrar a los demás y deben de vencer el mal con el bien en lugar de alimentar la división. Nuestro llamado como cristianos, como seguidores de Cristo, no es alimentar la división, sino es buscar la unidad que encontramos en Cristo. Tal vez dices, oye Josh, pero es que yo no tengo nada en común con esa bola de hipócritas. Ok, tal vez tienes una sola cosa en común. Esa cosa en común es lo que importa y lo que nos trae más cerca, que es Cristo. Entonces vamos a ver la palabra sacrificio vivo. Eso lo vemos en el capítulo 12, en el verso 1. Dice Pablo, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que le agrade. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pablo se está refiriendo a una adoración, a un llamado corporativo. Pablo incita a toda la iglesia a estar unida en adoración, no por partes, no de manera separada, no tú los domingos y yo servicio. No. Dice, oye, si nosotros vamos a hacer un sacrificio, debemos de ser un sacrificio puro, agradable al Señor, porque los sacrificios solían hacerse no por separado, sino por familia. No por una pierna y esa pierna, no, lo hacía de manera junta. Entonces dice, ok, esto lo voy a hacer a referencia, un llamado corporativo para que Pablo nos diga, es un sacrificio vivo, es decir, una adoración en unidad debemos de adorar. Entonces, vamos a ver aquí que Pablo no le está escribiendo a un grupo de políticos modernos, sino a una iglesia perseguida en Roma, que incluía a judíos que habían sido expulsados y luego readmitidos a la iglesia. En Romanos 13 nos habla acerca de una orden que Pablo nos da de obedecer a las autoridades. Debe de entenderse de esta manera. Es tensión que Pablo está tratando de levantar. Recuerda, los videos anteriores lo explico de esta manera. Pablo siempre va a mantener tensión entre el extremo derecho al extremo izquierdo. Pablo siempre va a querer que tú encuentres el balance. Porque muchos dicen, es que Pablo se contradice aquí, pero luego lo habla de esta manera acá, y luego eso que lo dijo acá se contradice con lo que dice acá. Entonces, ¿qué es lo que cree Pablo? Muchas de las veces nos preguntamos, no. Recuerda esta técnica de Pablo. Pablo quiere mantener cierta tensión entre estos dos extremos para que tú y yo podamos leer, abordar de verso por verso y entender entre párrafos
¿Cuál es la verdadera razón? Es decir, ¿en dónde me voy a mantener? Y siempre, por lo general, es en medio de estas dos tensiones, porque nunca es bueno estar de un solo lado o del otro, porque esto sería un extremista, un legalista. Entonces Pablo siempre va a crear esta tensión, porque en la tensión es donde encontramos sabiduría, ¿ok? Me fascina también que en el capítulo 13, si no me equivoco, no, en el capítulo 12 aún estamos, Pablo hace referencia a carbones encendidos y es en Romanos 12:20. Vamos a leer Romanos 12:20. Acá está. En cambio, si sus enemigos tienen hambre, denles de comer. Si tienen sed, denles de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Tal vez estás leyendo esto y dices, eso, la venganza no es mía, la venganza es del Señor, y les va a quemar la cabeza y les va a poner carbones encendidos en sus cabezas y se van a quemar y se van a ir al infierno y gloria. Ok, no. A eso no se está refiriendo esta porción de la escritura. De hecho, es algo mucho más profundo y algo mucho más alentador. Bueno, para mí, ¿quién quiere amar a sus enemigos, verdad? Pero bueno, para mí me alenta y me anima y me fascina la profundidad de la referencia que vamos a hacer en un momento. Romanos 12:20 no es un castigo hacia quienes han pecado en contra de nosotros, sino una referencia a la presencia de Dios. Recuerda, el carbón en el Antiguo Testamento era referencia directa, el carbón encendido era una referencia directa a la presencia de Dios. Devolver el mal con el bien puede llevar a las personas hacia Dios. Y aquí es donde hacemos ¡wow! ¡Qué rollo!, ¿verdad? Porque en el devolver bien por mal, pueda que esa persona sea con carbón encendido en su cabeza, llegue a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios. Luego también va a hablar acerca de vestirse de Cristo. Esto refleja una práctica antigua real, que un sirviente preparaba a alguien para presentarse ante el rey. Pablo usa esta imagen para mostrar que Jesús es ese sirviente quien nos prepara para la presencia de Dios. Antes te cubrían, te bañaban y te presentaban ante el rey. Ahora ve lo que hace Jesús para nosotros, nos cubre con su sangre y nos presenta ante el Rey, ante el Señor de señores, ante el Dios de dioses, ¿verdad? ¿Qué verdades puedo aplicar? Pablo equilibra a los extremos. Paga tus impuestos, nos va a decir en el capítulo 13, pero no idolatres al gobierno. Obedece a las autoridades, pero vive como un ciudadano del cielo. Siempre va a haber esta tensión. Va a decir, ok, paga tus impuestos, pero no idolatres al gobierno, ¿verdad? Sí, obedece a las instituciones gubernamentales, pero también recuerda, tú eres un ciudadano del cielo, no somos ciudadanos de esta tierra, sin embargo, somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué verdades puedo aplicar de estos dos capítulos de una manera muy práctica a mi vida, Josh? ¿Ok? La sabiduría se encuentra en la tensión. La verdad rara vez está en los extremos. La Biblia nos llama a honrar la autoridad, pero también a mantenernos firmes en la fe. Ojo, rara vez la verdad se encuentra en un extremo. Recuerda, Pablo siempre nos va a mantener esta tensión. ¿Por qué? Porque encontramos sabiduría en la tensión. Número 2, la unidad requiere humildad. Amar a otros no es solo un sentimiento, sino una decisión de honrar y servir y perdonar. Y número 3, vive como si el final estuviera cerca. Pablo nos incita a los creyentes a revestirse de Cristo y a caminar con santidad y no en división, recordándonos de que el fin se acerca y asegúrense de estar unidos. Eso es todo para ti el día de hoy. Eso fue Romanos 12 y 13. El día de mañana concluimos con el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo 14, 15 y 16 y así damos por concluido el libro de Romanos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.